Y le invitamos para hablar de esto, que el país debiera estar pensando cómo construir, desde la Asamblea Nacional, esa mediocre asamblea, cómo aprobar reformas en lo laboral, seguridad social, tema de las reformas del Código de la Niñez. Y hay tantos proyectos represados, pero la agenda del escándalo en medio del proceso electoral ha predominado en quienes dirigen la legislatura ecuatoriana. Y ahora un nuevo escándalo, esto que se refleja, porque ahora no pueden decir que esto es invento, es un discurso, una fake news. Se ha encontrado en el celular nada menos que del consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, que fugó vía Tulcán y Piales, y ahora el país se ha escandalizado, porque ¿cómo entender que desde quienes dirigen el Consejo de Participación Ciudadana, el ente rector de la designación de los organismos de control, artículo 208 de la Constitución, simplemente decir, hay que agarrar lo que hay, lo que podamos, de la Superintendencia de Bancos, un órgano que debiera ser respetado, técnico, que maneja un sector muy sensible, el sector financiero y bancario del Ecuador? Hay que agarrar lo que podamos, lo que hay. ¿En qué país estamos, señor ministro de Gobierno? Buen día. Buenos días, Miguel. Un gran saludo a usted y a su audiencia. Nosotros lo venimos diciendo desde hace tiempo, esta relación entre el crimen organizado y la política, esta narcopolítica, esta política mafiosa. ¿Querían pruebas? Ahí están las pruebas. ¿Querían creer de verdad que lo que decíamos era real? Pues yo creo que lo que decíamos se quedó corto al lado de lo que en realidad es. Y yo creo que falta mucho por develarse todavía. Creo que hemos visto recién la punta del iceberg en toda esta mañosería que se ha encontrado dentro de los chats del señor Verduga, que estaba en una de las instituciones creadas por el correísmo precisamente para manejar el poder cuando ya no tuviesen el ejecutivo. Sí, yo entiendo que esta frase, hay que agarrar lo que hay, escandaliza, pero es aún peor, porque se trataba de agarrar 4 puestos claves para el manejo de datos, para el manejo de el control del lavado de activos, para el manejo de personal, es decir, puestos estratégicos. Es como saben cómo repartirse, dónde tienen que agarrar para controlar una institución. Eran 50 cargos, decían, después nos llenamos para contentar a los que necesitamos contentar, pero ahorita necesitamos entrar a agarrar lo que como estructura necesitamos para manejar el sistema que tenemos. Inclusive hay unos chats donde expresamente hablan y relacionan a Luisa González en caso de llegar al poder con mantener el esquema de lavado de activos. Es una asquerosidad. Y el país debería estar avergonzado de leer lo que se lee. No era solo el tema de la superintendencia de bancos. Miguel, todos pensábamos y bogábamos, y desde estos micrófonos lo conversamos en alguna ocasión, que lo que se quería era tomarse el control del Consejo de Participación Ciudadana para meter a la gente que ellos querían, a los correístas de cepa, como ellos lo dicen, a los que están afín al proyecto, a los que son infalibles, a los que son verdaderamente entregados a la causa, como ellos lo señalan, en las instituciones de control, en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía General del Estado, etcétera, ¿no? Querían hacia atrás. Y eso es lo que los llevó a hacer esa ilegalidad, esa inconstitucionalidad en el tema del superintendente de bancos. ¿Por qué? Ya lo vemos. Necesitaban en un país controlado, dolarizado, controlar el lavado de activos. Esto es una cosa escandalosa que solamente nos refleja una cosa de la que ya no debe haber dudas. Cuando se tiene como política de Estado el crimen, el delito, y cuando se tiene como partido o movimientos políticos un cartel. Eso es lo que estamos viendo, y hacia ese rumbo nos quieren llevar. Es que es impresionante, y lo decía la panelista que estaba aquí antes. Esto no se trata de volver de un cambio. Esto se trata de dejar las cosas como están para que se terminen para que se terminen de acabar, en un sentido de no salir nunca más de ese oscurantismo al que nos han traído. Esta guerra que nosotros estamos librando contra el crimen organizado transnacional, a la que ellos se oponen diariamente, se oponen a través de todos los medios para erosionar la credibilidad del gobierno, se oponen a través de la asamblea que manejan y controlan. Veía ayer en una nota del diario El Universo cuántos proyectos de leyes están ahí
apresados y no avanzan. Proyectos aprobados inclusive con algunas cosas derivadas de consultas populares, cuestiones que tienen que ver con niños, con mujeres y demás. Reformas constitucionales, legales, todo represado porque no les da la gana de trabajar. ¿Quieren lo que les dan, quieren el escándalo. Lo que quieren es que la Asamblea sea una sede política del RC para manejar sus agendas. Y así lo han estado haciendo. Así, a mí me da muchísima pena. Ojalá que la Asamblea Nacional, y exhorto a los legisladores para que lo hagan, se pronuncien sobre estos chats, se pronuncien sobre la vinculación que tiene los asambleístas y que tiene el RC con lo que acabamos de ver en la Administración de Justicia con los chats. Claro, se presume que en ¿Pero qué es lo que van a hacer? Viviana Veloz. Van a callar, exacto, que vamos a ver cómo le responde la presidenta de la Asamblea a la ciudadanía para ver qué pronunciamiento van a tener, o van a callarlo como han hecho en los otros casos, o van a suspender el orden del día como hicieron con el tema de la dolarización, y ya estamos viendo lo de los ecuadólares, como van a hacer, por ejemplo, el otro día que quisieron hablar de la violencia vicarial en el caso de las mujeres, que no le permitieron hablar a Soledad Padilla, a quien acallaron y siguen acallando para que no hable respecto a la violencia de género, de los violadores, de los acosadores de mujeres que tienen dentro de la RC, y que esas mismas personas que hoy claman por tener la bandera de la lucha en favor de las mujeres, fueron las que la callaron y las que la deslegitimaron. Eso es lo que está haciendo la Asamblea hoy en día, y estamos viendo las pruebas en todos esos chats, Miguel. Es decir, esto evidencia lo que se ha calificado como un peligro de llegar al poder, o como decía el ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, anoche, este es un cartel político que quiere volver al poder. Sí, señor. Vienen con apetitos feroces. Necesitan llegar para arrasar a la clase política, para tomar control absoluto. Esto no es autoritarismo ni siquiera, esto es totalitarismo lo que buscan. Un control absoluto y una persecución posterior. Ya me imagino que empezarán, porque no han podido hasta ahora, deslegitimar la validez de esos chats y las cosas que hemos visto. Bueno, eso, permítame, eso ya muy difícil, porque que diga que no era el celular del señor Verduga. Sí, y que desconozcan los alias, como en el bajo mundo, como el crimen organizado que lo manejan, estructuras, jerarquías, propósitos, encubrimientos, alias, es como funcionan. Es decir, era la estructura del crimen en la política, y la estructura de la política en el crimen. Así es como están funcionando, y contra eso nos enfrentamos, Miguel. Esto es terrible. Ojalá la ciudadanía en estas épocas en las que nos aproximamos a una segunda vuelta electoral entienda y sepa medir. ¿Es la patria o el abismo? ¿Es la vida o el crimen? A esa disyuntiva es la que nos estamos enfrentando. Ahora, ¿qué hacer con este Consejo de Participación Ciudadana en estas condiciones? Cuando se ha reflejado, al menos de este sector, que la mayoría ha sido destituida por el Tribunal Contencioso Electoral, de tomarse instituciones como lo hicieron con los organismos de control. Es que esa fue la agenda política que tenían, la que aupaban desde algunos puestos de poder, principalmente en la Asamblea. Vemos cómo había ese trato a dos manos con la Asamblea Nacional para efectos de posicionar o no posicionar a una autoridad electa por concurso. Me refiero al superintendente de bancos. Pero hoy, por la decisión del del Tribunal Contencioso Electoral, que refleja lo que siempre hemos dicho y lo que en teoría debería de ser, al menos en el esquema que ellos mismos construyeron, ese ente llamado Consejo de Participación Ciudadana nunca podía estar politizado, partidizado. Y ya vemos que los chats demuestran absolutamente lo contrario. Vemos esta estructura, desde Jerónimo, desde Ají con Mote, todos estos alias que utilizaban, cómo coordinaban estas acciones. No solo eso, cómo habían conversaciones con Jorge Glass cuando estaba en la embajada, pidiéndole permiso para efectos de ver cuáles eran los nombres que iban a estar en el Consejo de la Judicatura, entre otras cosas. O sea, lo querían y lo quieren todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitan todo? Porque necesitan granjearse una agenda de impunidad, porque necesitan servir al crimen organizado transnacional desde la estructura del Estado. Eso significa el agarra todo lo que se pueda. Ya después, cuando lleguemos a la presidencia, nos encargamos de todo lo demás. Esa es la estructura totalitarista a la que nos estamos enfrentando, Miguel. Un modelo similar al de Venezuela, al que admiran, una dictadura de donde ha habido una diáspora, la salida de 8 millones de venezolanos. ¿Quiere el Ecuador eso? No, el Ecuador no quiere eso. Ellos quieren eso. Ellos son los que quieren eso, por supuesto, para no salir nunca más de ahí.
para tener un control absoluto y tener una visión del país que ellos quieren, que el crimen organizado quiere. Eso es lo que necesitan, eso es lo que están buscando, y a eso nos pretenden convencer con mentiras a diarios como las del Ecuador, por ejemplo. A propósito del Ecuador, ¿por qué? Ellos hablan de un dólar a la ecuatoriana. Eso no existe, existe un solo dólar. ¿Qué dólar? No, existe un solo dólar, que es la moneda de curso quizás más fuerte que tiene el globo. Esa es la moneda que nosotros hemos escogido. Constitucionalmente esa es la moneda de curso legal y es la única que debe existir. Aquí no puede haber una dolarización a la ecuatoriana con todos los matices que eso significa de devaluación, o sabrá Dios de qué moneda paralela. No sé si quieren hacer el Rafaelito o el Correíta, no sé. El ecuadólar no puede. Esa es la agenda que tienen ellos, esa es la forma de gobernar. Ese es el país del abismo al que nos quieren llevar, Miguel. Volviendo al tema del Consejo de Participación Ciudadana, los principios del derecho a la defensa, el debido proceso, que debiera agilizarse en la Fiscalía estas investigaciones cuando hay pruebas, hay evidencias de esto. A ver, yo creo que la Fiscalía gran trabajo ha hecho una vez más con develar y exponer al país la verdadera naturaleza criminal de ciertas organizaciones políticas y de la forma en cómo manejaban el país como un cartel, desde luego. Y yo creo que ahí faltan nombres, porque en esos chats, ese Ajiconmote, ese AA y todos esos nombres que se ponían, necesitan ir a responder a la justicia. Yo creo que la Fiscalía bien haría, por ejemplo, en llamar a rendir versión a Andrés Arauz. Por ejemplo, bien haría en llamar a rendir versión a Viviana Veloz. Por ejemplo, bien haría en llamar a rendir versión a Sonia Vera. Por favor, entreguen los teléfonos a la Fiscalía si no tienen nada que esconder. Usted habrá visto las líneas. Menos mal alcancé a votar por la ventana. Dios mío santo. Entreguen los teléfonos, señores. Si no tienen nada que tener, vayan a la Fiscalía cuando los llamen, porque vamos a solicitar que los llamen. Yo creo, Miguel, que esta no es la única investigación que se debe derivar de este entramado caso ligados y de toda la porquería de las trapacidades que se han encontrado en ese teléfono. Yo creo que de aquí se van a derivar algunos casos, porque esta es una gran red criminal que estaba operando, y ahí estamos viendo en cada uno de los casos donde tenían tráficos de influencias, cómo querían incidir. Y conversamos aquí, Miguel, recuerdo, cuando estábamos hablando, usted me decía, es que el Tribunal Contencioso Electoral está dormido. Ya vemos que no está dormido, yo se lo dije. No es que está dormido, es que no lo dejaban despertarse con todos los incidentes que realizan, como lo hacen en la justicia, por ejemplo, para que no se den las audiencias con las que se los va a procesar o se los va a vincular. Ahí tiene el caso, por ejemplo, AAA. Ahí tiene el caso, por ejemplo, de Petroecuador. 5, 6, 7 audiencias fallidas. ¿Por qué? Por artimañas de los abogados. Porque quieren demorar los tiempos de la justicia para que prescriba, para que caduque, para que se imposibilite la acción de la justicia. Ahí es que está la ley talón de Aquiles, en esa debilidad que tiene la administración de justicia, por un ejemplo. Entonces, Miguel, yo sí creo, y nosotros estamos estudiando, comprenderá que son tantísimos chats y todo lo que hay que encontrar ahí, caso por caso, esquematizarla, pero que no le llame la atención si en los próximos días usted ve una denuncia de mi parte respecto de toda esa estructura criminal y de las distintas actos con relevancia penal que existen. Ustedes van a pedir, a lo señalado, que otros actores mencionados y que se presume son actores políticos como Andrés Arauz o Viviana Veloz sean llamados a dar su testimonio. Sí, señor, nosotros no somos cómplices. ¿Van a pedir eso? Nosotros no somos cómplices. En un país donde se respeta la democracia y la división de poderes, allá es donde tienen que ir a rendir cuentas. Esto no se trata de una persecución política, esto se trata de que estamos asqueados de esta política narcocriminal que es la que nos pretenden imponer o quieren llevar al Ecuador hacia ese tipo de políticas, y eso es lo que no podemos permitir. Este país no se puede manejar como un cartel. Este país no se puede entregar al narcotráfico. Hay otro tema que quisiera formularle al ministro de Gobierno, José Dragasca. El Consejo Nacional Electoral aprobó la semana anterior un reglamento que se relaciona con el uso, la prohibición del uso del dispositivo móvil el momento del sufragio. Cuando uno recibe la papeleta, no se puede tomar una fotografía, porque aquí ha habido ya también, se pretendía hacer un escándalo. ¿Cómo me quitan el celular? Esto es sagrado, a menos que sea una disposición de una autoridad de la Fiscalía.
¿Se va a prohibir eso o simplemente se va a tratar de evitar que se refleje con una fotografía, con una toma, con una filmación, el voto que fue denunciado incluso por Fuerzas Armadas de que había coerción para sufragar? Miguel, primero eso es una decisión que ya tomó el CNE vía resolución y ya vemos quiénes son los consabidos voceros, parlantes, bocas sucias de este grupo que se maneja, repito, como un cartel, opuestos radicalmente a esta resolución que nosotros sí aplaudimos. Porque nosotros sí hemos visto, y todos lo hemos visto, y usted lo debe saber, Miguel, que existía este voto coaccionado, que existía este voto vacunado, donde empeñabas la vida por un voto y donde tenías que enviar una prueba de vida. ¿Hay pruebas de eso? Claro, por supuesto. ¿Sí? No, pues voy a leer, me permite, que no hay desperdicio aquí, Miguel, en la resolución que acaba de dictar el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en una de sus partes motivas, donde utiliza un informe enviado por el general de distrito Víctor Hugo Zárate, comandante general de la Policía Nacional, a ellos informándoles sobre esta situación. Mire lo que dicen, por ejemplo, en las conclusiones del informe. 3.1, que se ha evidenciado que en diversos sectores de Guayaquil, como mercados y barrios populares, se ha forzado a los ciudadanos y comerciantes a participar de actividades de campaña y movimientos políticos. 2, que existen denuncias de que individuos y grupos han presionado a ciudadanos para que voten a favor de determinados movimientos políticos, ofreciendo incentivos económicos como pagos por cada voto. Y 3.3, y esto es lo más escandaloso, Miguel, que las verificaciones, esto no es un chisme, esto no es un mensaje solo de WhatsApp, verificaciones policiales a través de sus unidades de inteligencia, de investigación, que las verificaciones realizadas han revelado que diversas organizaciones delictivas, GDO, están manipulando la voluntad popular en Guayaquil, creando un ambiente de intimidación, temor y violencia. Eso es lo que dice el comandante general de la policía, y por lo cual fundamenta recomendaciones mucho más extensas que las que adoptó el Consejo Nacional Electoral respecto de, por salvaguardar la integridad física de las personas y la vida de las personas, así como el proceso democrático en libertad, que el momento del voto, como yo lo digo, el momento de la raya, no se permita pues la toma de fotografías, como nunca ha debido pasar. Porque el voto es secreto. Usted tiene el derecho de determinarse y de expresar su voluntad, que va a incidir en la conformación de la integración social de una manera libre, razonada, pacífica, no coaccionada. Pero lo que se ha estado haciendo es una aberración de la libertad, exponiendo la seguridad personal, y eso es lo que el CNE ha prohibido. Ha prohibido que se tomen las fotografías al momento del voto, y inclusive después de eso. Y ya después establece que se cree un protocolo. Pero aquí lo importante es ver en favor de qué estamos y en contra de qué estamos. Nosotros estamos en contra del voto vacunado. Vaya a ver a quienes se oponen a esto y quienes están a favor de que sigan extorsionando a las personas para que tomen fotografías para salvar la vida. Eso es lo que hay que preguntarle a las personas que defienden ese tipo de resoluciones y a quienes se oponen, como a la señora Luisa González. Ayer ya presentaron una acción constitucional, o sea, pretenden suspender esto. ¿Cómo se va a controlar esto? Es decir, uno cuando va a sufragar está el militar fuera del aula. Ahora, ¿cómo se va a controlar que la persona que entre con su celular libremente vaya, se siente para rayar en la papeleta y tome una fotografía? ¿Cómo se va a controlar? Miguel, ¿los militares van a estar en eso? Miguel, esas disposiciones no las damos nosotros. Eso lo reglamenta, lo regula el propio CNE a través del protocolo que tienen ellos que establecer para ver cómo va a ser la manera más eficiente de hacerlo. Yo no me puedo meter en eso. Es más, yo tenía ideas y pensaba, a lo mejor entregar el celular antes de votar, cuando uno entrega la cédula. Pero se derivan tantos problemas, tantas vicisitudes que se pueden imaginar, contingencias de que se lleven el celular que no es, de que lo dejen extraviado, de que después se analice, bueno, qué competencia se tiene para efectos de poder tener, entre comillas, retenido el celular, etcétera. Y lo que se ha hecho es establecer una prohibición, a partir de la cual el incumplimiento genera responsabilidades según el Código de la Democracia. Entonces, yo creo que tenemos que aplaudir la decisión de tomar cartas en el asunto nosotros como gobierno,
atentos y sensibles a las necesidades y al clamor popular, fuimos quienes pusimos y hemos impulsado y hemos pedido, exigido al Consejo Nacional Electoral que así lo haga, precautelando la salud de la vida y la integridad física de los ecuatorianos y el voto libre. Ya estamos viendo quiénes están en contra. Eso es lo que se está jugando. ¿Cómo se va a hacer? Dejemos que el CNE lo haga. Nosotros no tenemos bandera en eso. Pero que ya se haya establecido una prohibición, a nosotros nos parece que es vital en un contexto de una democracia libre, donde está en el Ecuador de hoy. Sabemos que las mafias políticas, lo dice el informe, sabemos que las mafias y los grupos políticos están unidos en un matrimonio indisoluble, donde ellos, los grupos delictivos organizados, tuercen la voluntad popular a través de la intimidación y del miedo para que voten a favor de un grupo político, que no somos nosotros. Es decir, será el máximo organismo electoral en coordinación con Fuerzas Armadas y Policía, como se coordina. Siempre han debido ser ellos. Ellos son la autoridad electoral, nosotros no. Nosotros somos gobiernos y nosotros lo que hemos hecho es poner sobre la mesa un tema que ha debido ocurrir siempre. Y me ha llamado la atención ver, porque esto ya una vez que uno dice las cosas ahí quedan para la historia, como antes en un tribunal, en un Consejo Nacional Electoral de antaño, manejado por otro grupo político, digamos, en el sentido de ellos tener el control, ahí estaban pugnando por el voto secreto. Es increíble. Ahora dicen que no, que están opuestos cuando antes era lo que querían. Decídanse, señora, ese doble estándar el Ecuador no lo resiste. Pero el único estándar que nosotros tenemos es el de seguir haciendo una posición firme en favor de salvar la vida de los ecuatorianos y que se respete la voluntad popular. Esto no puede ser un proceso democrático solamente de formas, Miguel. Aquí hay que buscar el contenido, y el contenido se expresa al momento de votar, de fijar la raya. Eso no puede estar coaccionado. Un tema final, por ahora, señor ministro José de la Gasca. Aun cuando depende eso de Cancillería, ¿sabe usted que si la vicepresidenta constitucional de la República, Verónica Abad, está allá en Turquía? Sí. Está allá. Sí, en ya funciones. Ella ya ha tomado las funciones que debió tomar desde hace el año pasado. Y esto es algo que nosotros siempre lo dijimos, y la exhortábamos, y ella tendrá que responder también por su demora y su incumplimiento y su extemporaneidad en el cumplimiento de esa disposición a través del decreto ejecutivo, pero sí, entendemos que ya está allá, y nosotros estamos respondiendo con la ley y la Constitución en la mano. Que el Ecuador lo sepa. Nosotros somos respetuosos del orden constitucional, y una vez que se verifiquen las condiciones y las circunstancias que fueron establecidas en el decreto ejecutivo 490, nosotros sabremos actuar en consecuencia. ¿Y el presidente de la República va a encargar la presidencia para hacer campaña desde la próxima semana? Eso depende de algunas otras cosas. El presidente lo que sí hará, y lo repito, es manejarse cumpliendo con la ley y la Constitución. Si deberá tomar licencia, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, no está obligado a tomar licencia. Eso sí, el presidente es respetuoso de las reglas que rigen el proceso electoral y de no exponerse a las sanciones que se darían por el cumplimiento de algunas disposiciones que atraviesan la conducta de las personas que participan en los procesos electorales para efectos de no utilizar recursos públicos y demás. El presidente sabrá estar a la altura de la situación y responder a los ecuatorianos en la cualidad de gobernante y también como candidato. El ministro de Gobierno, doctor José de la Gasca, aquí en la revista de Opinión Democracia. Muy amable su presencia, ministro. Gracias a usted, Miguel, encantado. 8:17 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos. Un debate